Amplía el foco a lo que entiende como aliados, si no cómplices, de esos intelectuales que califica de soberbios. ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que existe una complicidad tal vez involuntaria, pero que se ha dado en los hechos, entre el intelectual soberbio que ha roto comunicación con el vulgo y los grandes poderes mediáticos de nuestra época. Porque lo que buscan los poderes mediáticos es crear rebaños. Ellos quieren que la gente tenga gustos predecibles para que sus estrategias de mercadotecnia puedan funcionar a la perfección. Si el público tuviera gustos variopintos, si no pudiera predecirse con facilidad sus reacciones, se les complicaría mucho su tarea manipuladora. Entonces, lo que ellos quieren es eso, para tener gustos predecibles, hay que darle entonces fórmulas de éxito garantizado a la gente. Esas fórmulas se vuelven repetitivas y mecánicas, ¿no? Es lo que vemos, por ejemplo, en las películas de acción, en las telenovelas, en muchos de estos géneros, sí, que podrían ser géneros bastante más creativos, ¿no? Pero el problema es que impone entonces su ley. Esto va creando un embrutecimiento colectivo, sí, que va polarizando la cultura en dos bandos inconciliables, ¿sí? Por un lado está el vulgo irredento, y por el otro lado está un pequeño grupo de intelectuales de gusto exquisito, ¿no? Entonces a mí me parece que esa polarización es nefasta para la circulación de las ideas y para todos los ideales de divulgación cultural, porque hace falta que el escritor tienda puentes, ¿no? Que el lenguaje siga teniendo un poder vinculante. Esto, por fortuna, ocurre todavía, ¿no? Porque hay muchos escritores de gran calidad que logran ser bestsellers universales, ¿no? Por ejemplo, en nuestra lengua, Gabriel García Márquez, ¿no? Que finalmente luchaba al tú por tú con los bestsellers del momento en las mesas de novedades, pero que le podía abrir grandes horizontes culturales al público, afinar su apreciación literaria, etcétera, ¿no? Esto ocurrió mucho también en otras épocas, en la época del teatro isabelino en Inglaterra o en la época del teatro del siglo de oro español, en donde los dramaturgos escribían obras que tenían distintos niveles de apreciación. Por ejemplo, quien veía una obra de Calderón de la Barca, el pueblo entendía la intriga, se reía con los chistes de los graciosos, etcétera. El espectador más culto podía apreciar las metáforas barrocas y entenderlas, y un espectador ya de un nivel mucho más alto podía entender también la simbología teológica de la obra, etcétera, ¿no? Pero era una manera de una forma de expresión literaria que no excluía a nadie, y lo mismo pasaba con el teatro isabelino de Shakespeare, ¿no? Yo creo que abandonar este tipo de literatura, ¿no?, es suicida, porque nos llevaría a retornar a esa época en donde solamente existían los sacerdotes con acceso a los libros sagrados y el vulgo analfabeto, ¿no? Cita usted el último ensayo de Mario Vargas Llosa, La sociedad del espectáculo, y alerta sobre el papel de los grandes grupos de televisión y su influencia. Yo creo que la idea de que los filósofos, por ejemplo, que tenía Nietzsche, que decía que el filósofo tenía que ser un cesario dominador de la cultura, pues se ha visto tremendamente refutada por la evolución de los medios de comunicación, ¿no? Porque actualmente los magnates de las grandes cadenas televisivas, como Warren Buffett, el dueño de la cadena Fox, o Emilio Azcárraga Gallán, el dueño de Televisa en México, son verdaderamente los cesarios dominadores de la cultura, ¿no? Y ellos están decidiendo qué es lo que le gusta a la gente, cuáles son sus preferencias políticas, y están además lucrando con ese embrutecimiento masivo, ¿no? Hay otros países que han sido más cautos en cuanto a no ceder la televisión a este tipo de comerciantes, como por ejemplo Inglaterra, ¿no?, que tiene la mejor televisión pública del mundo.
pero en el resto del planeta más bien tiende a ocurrir que se creen estas grandes cadenas que le dan un enorme poder a la televisión. Ahora, yo creo que esto se debe de luchar por contrarrestarlo, y en algunas partes del mundo ya ha empezado a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, con las series que hay actualmente en la HBO o en la BBC de Londres, ¿no? Que son series de una gran calidad, ¿no? En donde los escritores tienen una gran libertad creativa, y entonces han logrado tener éxito elevando al mismo tiempo la calidad del género, ¿no? Creo que eso es lo que hay que buscar para no ponerse en una situación fatalista, como la que creo que asumió un poco Vargas Llosa en su ensayo de la civilización del espectáculo. También expresa confianza en Internet, pero sin embargo advierte de que las redes sociales han convertido la necesidad de aprobación en gula. Así es, y también creo que han propiciado la comunicación superflua, ¿no? Porque mucha gente las utiliza para holgazanear, para no decirse nada, van desarrollando una dependencia psicológica hacia ellas, ¿no? Entonces creo que aquí se viene un reto importante porque vamos a ver si utilizamos de una manera enriquecedora las redes sociales o nos dejamos utilizar por ellas, ¿no? Y yo creo que aquí podría tener los intelectuales un papel importante, porque finalmente las redes nos están permitiendo otra vez volver a los tiempos del ágora en Atenas, ¿no? En donde había una comunicación directa con interlocutores que permitía dialogar, ¿no? Y esto creo que puede ser muy benéfico, ¿no? Siempre y cuando la gente las utilice para ese fin, ¿no? Y respecto a la literatura, Enrique Serna compara la más comercial con esa otra que usted denuncia subsidiada por las universidades, por institutos de diverso tipo, e incluso aquella de los escritores que, a su decir, escriben para escritores. Yo creo que ese tipo de literatura minoritaria, ¿no? Descansa, creo que su prestigio en un argumento de autoridad, ¿no? Los entendidos ya dictaminaron que esto es alta literatura, ¿no? Pero como es una literatura que generalmente no pasa por la experiencia de la confrontación con el público, porque por ejemplo la poesía pues tiene 150 lectores, al poeta lo leen sus amigos, ¿no? Entonces no hay una digamos fiscalización de la calidad literaria de esas obras, ¿no? Y yo creo que eso puede llevar a la solapamiento de mediocridades, como parece que ocurre muchísimo, ¿no? Entre toda la literatura que viene avalada por instituciones culturales. Yo creo que es más sano que el público se pueda opinar sobre eso, pero la poesía se ha encerrado en un callejón sin salida a partir de Mallarmé. Solo algunos poetas logran salirse de eso, ¿no? Por ejemplo, en España Ángel González, aquí en México Jaime Sabines, ¿no? Pero en general me parece que la poesía sigue muy arrinconada en eso y eso la ha debilitado, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en la repercusión enorme que tenía la poesía en tiempos de Víctor Hugo, que tenía tirajes de 600,000 ejemplares con sus libros de poesía, ¿no? O en la recepción que tenían los poetas modernistas latinoamericanos en todas las capitales de nuestros países, con desfiles, eran celebridades aclamadas por toda la gente porque sus poemas se recitaban, no eran crípticos, no eran herméticos, ¿no? Entonces esto es algo que creo que ojalá que volviera, ¿no? Porque a mí me parece que este encierro ha alejado a la gente de la poesía, pero aparte ha permitido que muchos charlatanes se cuelen en ese templo sagrado, ¿no? Que yo someto a crítica en mi ensayo.